Las maderas. Uno de los materiales más utilizados y más importantes con los que vamos a tratar es la madera. Para entender la madera nos vamos a ir desde lo básico, ¿no? El árbol tiene tres partes: la copa, el tronco y las raíces. Del tronco nosotros podemos obtener la madera aserrada, los perfiles, los tableros y los contrachapados. Las raíces realmente se desechan, no son necesarias, incluso ni siquiera se tocan, ¿no? Porque en la tala pues no sacan el árbol desde la raíz. Y por último, la copa normalmente no se utiliza, y si se utiliza, normalmente se utiliza en tableros de hebras, ya que si vemos pues todas estas ramas son mucho más pequeñas, entonces se convierten en fibras y ya de estas creamos nosotros un nuevo tablero, ¿no? Estos videos se los voy a dejar adjuntos con cada material para que también los vayan viendo. En este video ustedes van a poder encontrar el proceso desde que tienen el árbol hasta que ustedes tienen ya un tablero o un tablón. Tenemos tres tipos de cortes básicos en la madera. Tenemos el corte transversal, normalmente es perpendicular al eje longitudinal. Podemos ver sus anillos de crecimiento. Y estos anillos de crecimiento nos permiten ver pues la antigüedad y los periodos vegetativos, ¿no? Cuánta madera se agrega anualmente a dicho árbol. Después tenemos el eje radial, que es paralelo al eje longitudinal. Podemos ver los radios paralelos, que son perpendiculares a los anillos. Este corte es el corte más estable, ya que tiene menor contracción. Sin embargo, no es el más estético visualmente, ¿sale? Pero es el más estable. Y por último tenemos el corte tangencial. Este es igual paralelo al eje longitudinal y es perpendicular a los radios. Este es paralelo, este es perpendicular a los radios. Y aquí podemos ver pues los anillos, ¿no? De una manera más interesante. Este también se utiliza muchísimo, sin embargo, no es tan estable como el radial. Tenemos distintas características de la madera en las cuales nos tenemos que ir fijando con el tiempo. También para el diseño y también para sus necesidades específicas en cuanto a lo que están haciendo, ¿sale? Entonces, los colores dependen de los pigmentos, en las células, de la celulosa, del grano de mineralización, de la luz, del oxígeno, del agua. Y normalmente tenemos 5 características, que son la blanca, la amarilla, roja, marrón y negra, ¿sale? Hay algunos que pueden tener como una mezcla interesante, como el guayacán, que es una mezcla entre negro y marrón, o negros y amarillos. El hecho de que sean de la misma especie, un árbol, no quiere decir que el color vaya a ser el mismo, ¿sale? Entonces, la especie no dictamina el color, ¿sale? Lo dictaminan muchísimos factores, pero no la especie. Después tenemos los granos. Los granos son muy importantes ya que nos dictan la orientación de los elementos longitudinales con respecto al eje del tronco, ¿sale? De acuerdo al grano, nosotros podemos saber su trabajabilidad, su comportamiento físico, mecánico, incluso el tacto y la homogeneidad de transformación nos lo va a dictaminar. Entonces, el recto es un ángulo al cortar. ¿Cómo sabemos cuál es el grano? Más bien para poder iniciar. Nosotros debemos de poner un elemento punzocortante sobre la madera y aquí nos vamos a dar cuenta cómo se corta, ¿sale? Cómo se rompe. Si se rompe en una línea es un grano recto, se corta en un ángulo recto respecto al eje del árbol, ojo. Después tenemos el grano inclinado u oblicuo, que pues aquí se hace un ángulo, y por último el entrecruzado, que es pues no tiene una forma en específico, sino que va haciendo como zigzags a la forma que desea. Este grano es el más difícil de romperse, ¿sale? Esto se quiebra fácil, este es de fácil quiebre, pero este no.
Este nos dice que va a tener mucha mayor fuerza, mucha mayor trabajabilidad, bueno, menor trabajabilidad porque es mucho más dura, puede ser más astillada, pero tiene un mejor comportamiento físico y mecánico, ¿sale? Otra cosa importante de las maderas son sus texturas, ¿sale? La textura nos la va a determinar el tamaño de los poros, ¿sale? Si nosotros tenemos una textura gruesa, quiere decir que los poros son muy visibles, una textura media son menos visibles y la fina son casi imposibles. Recordemos que mientras más textura tienen, más resistencia tienen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esto está visto a 10x. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues sí, tenemos una textura gruesa, la trabajabilidad también es diferente. Este va a ser mucho más fácil de lijar y mucho más fácil de rellenar que esta, ¿sale? Pero esta es mucho más dura y va a tener mucho más resistencia a los impactos, al movimiento, al quiebre, etcétera, ¿sale? Pero esta va a ser mucho más fácil de dejar perfecta, ¿sale? Hay una cosa que no estoy incluyendo aquí porque pues realmente es un poco más difícil de verla en imágenes, pero es el brillo, ¿sale? Otra propiedad que tiene la madera es esta propiedad de exhibir brillo y depende del ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie de la madera, ¿sale? Normalmente el corte radial, que es este, refleja mucho más luz y esa luz pues viene o más bien se refleja gracias al aceite o las ceras que tiene el duramen, o sea, el centro, ¿no? El core, esto. Mientras menos ceras, pues tenemos mayor brillo, ¿no? Después tenemos otro elemento, varios elementos, pero vamos a ver ahorita el veteado. El veteado normalmente lo vemos en la superficie, se ve mucho mejor cuando ya está pulida nuestra madera y tenemos 4. Los arcos superpuestos, que son los que podemos ver aquí. Tenemos el jaspeado, que es visible en un corte radial, tiene manchas o bandas extendidas como estas. Tenemos estas que se llaman bandas paralelas, también las encontramos en un corte radial y tienen pues estos que son los anillos súper bien marcados. Y por último tenemos el satinado. Aquí es un grano entrecruzado que acabamos de ver. Vemos unas bandas paralelas, algunas son claritas, algunas son oscuras, pero no está definido como este. Antes de pasar a las maderas, todavía nos quedan 2 variables importantes. Uno, el olor. Normalmente las maderas tienen una infiltración de material aromático y lo podemos percibir cuando recién se corta el duramen, es cuando más fuerte se percibe, ¿sale? Podemos tener olores tanto agradables como desagradables. Igual que el color no dependen de la familia. Por ejemplo, tenemos a la familia Moena y los olores agradables de la familia Moena son el anís y la canela. Por el otro lado tenemos olores desagradables como es el Istma Moena y ese es un olor pues sí es desagradable y es fuerte y son todos de la misma familia, entonces todos los árboles tendrán su aroma de acuerdo a sus factores y a la misma especie. Y también tenemos el sabor. Todas las maderas también tienen un sabor. Ojo, no quiere decir que nosotros vayamos a estar probando las maderas y que vayamos a poderle dar de lengüetazos a los muebles. No, pero sí es importante mencionar que también cada madera tiene un sabor distinto. Y hay muchas que son tóxicas, entonces no prueben maderas, por favor. Vamos a ver algo que les comentaba también. Déjenme ver si está un poquito más abajo, pero no. Les comentaba que tenemos maderas suaves y maderas duras, ¿sale? Estos 2 tipos se diferencian por las maderas duras son árboles que crecen lento, son súper apreciadas, son maderas mucho más duras, precisamente como le dice su nombre,
y nos permiten tener muebles de mucho más calidad, como lo puede ser el roble, el nogal, el cerezo, el encino, el olivo. Y por el otro lado tenemos las maderas blandas, que son conocidos como los árboles de coníferas, ¿sale? Estos tienen un crecimiento mucho más rápido, son muchísimo más fáciles de trabajar, pero son menos resistentes y su valor es menor, ¿sale? No son tan alta calidad ni high-end. Y como estos podemos encontrar el famoso pino, el abeto, el ciprés, el álamo o incluso el abedul, ¿sale? Por eso también el pino es tan usado y hay tanta producción, porque se da muchísimo, crece muy rápido, es un árbol de coníferas y es muy fácil de trabajar, ¿sale? Entonces, ya vistos estos, vamos a empezar a hablar un poquito de las maderas para mobiliario, ¿sale? Hace muchos años en el viejo continente las maderas locales eran africanas, eran americanas, ¿no? En América se trabajaba muchísimo con la caoba, que es durable, de color, tiene gran color más bien, excelente fuerza, pero con el paso de los años tuvimos menores poblaciones. Se empezó a hacer mucho más cara, ya que se utilizaba muchísimo en la marquetería. Y de aquí empiezan a salir como otras opciones de madera, ¿no? Estamos hablando de en el pasado, empiezan a trabajar con estas americanas, pero se dan cuenta de que a mayor demanda, pues es menor la población, se hace muy cara, y empiezan a buscar otros árboles y otros árboles que también tienen el mismo nombre, pero son diferentes, ¿sale? Eso lo vamos a ver probablemente aquí más adelante. El roble americano, el ébano africano, caoba de Honduras, cada uno viene de esos lugares, pero también son diferentes, ¿sale? O sea, es igual el nombre, pero son diferentes árboles, aunque algunos vienen de ciertos lugares. Entonces, vamos a ver cuáles son las maderas para mobiliario, características y un ejemplo, ¿sale? Aquí está el árbol como debe de ser, aquí podemos ver que es una conífera, este es su color. ¿Y cuáles son las características muy puntuales? El abeto es ligero, es casi blanco y sirve para hacer armazones de muebles, aunque es muy atacado por insectos. El cedro americano se trabaja fácilmente. Dice que es casi inmune a insectos, sin embargo, se recomienda que no esté en lugares donde sea posible que la ataquen. Es muy ligera, es gruesa y sirve para forrar o enchapar muebles, ¿sale? Aquí tenemos tres. La caoba, como lo pongo, es una de las reinas de mobiliario porque tiene un color hermoso, porque su veta nos permite ver, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero si lo buscan, tiene una veta muy sutil, ¿no? Muy bonita. Es súper resistente, es durable, es muy cara porque ya no tenemos tanta. Sin embargo, su grano nos permite trabajarla muy bien y tener muy buenos acabados, ¿no? Acabados muy suaves. Por eso se utilizan muebles de lujo y revestimientos de calidad, ya sea muebles de lujo como tablón o revestimientos como chapas. Tenemos el cerezo, es un árbol que no se da en todo el año, acuérdense. Tiene un color variado entre amarillo y rojizo, es una madera dura, tarda mucho en crecer, por ende es de gran calidad, es fácil de tornear y de meter a procesos manuales, pero si nosotros más bien no lo trabajamos con mucho cuidado y le ponemos recubrimientos de buena calidad, se puede oscurecer la madera, ¿no? Como si se estuviera, pues sí, envejeciendo. El castaño, otra madera de calidad, dura, cara, resistente y durable, se utiliza muchísimo para cocinas, ya que es pues muy resistente. Tenemos al ébano, que sabemos que es una madera de high-end, es una madera preciosa, por ende es carísima. Es negra, su grano es muy fino, tiene una textura muy fina, lo cual nos permite tener acabados preciosos y súper brillantes. Pero igual, en maderas pesadas sí hablamos de que es un árbol duro, pero también literal de peso, o sea, es una madera muy pesada. El fresno es un árbol mucho más vistoso, ya que nos permite tener
buenos acabados, al igual que el ébano, es súper suavecita. Y también por lo mismo de que es suavecita nos permite hacer elementos curvos con ella, con chapas, y trabajar la ebanistería y la carpintería como más artesanal. La podemos meter a un torno, a una fresadora y se trabaja muy fácil. Tenemos la haya, que también es una madera dura, es pesada, es cara y por eso se utiliza normalmente en muebles, sí utilitarios, pero decorativos, como muebles, sillas o chapas, ¿no? Es suave, a pesar de que es una madera dura, que obviamente tarda más en crecer, es una madera más suave para trabajar en entorno, por ejemplo, ¿no? Cosa que con el ébano sería muy difícil, pero se puede. El ébano tiene el grano más duro y entonces es más difícil y más fácil que se rompa, a diferencia de la haya. Tenemos el nogal, una madera dura, fácil de trabajar. Es noble porque nos permite hacer muchísimas cosas con ella, desde muebles hasta acabados interiores, y eso es súper bonito. Y también se puede tornear. El olivo se puede trabajar manualmente, es súper bonito cuando ya lo ve uno trabajado, se puede pulir y teñir con facilidad. El olmo, que es resistente a la humedad, se marcan perfectamente bien sus vetas y por eso se utiliza más en elementos artesanales y manuales como la marquetería o la ebanistería. Tenemos el pino, la madera por excelencia nacional. Es resinosa, si ustedes recién la cortan o está en humedad, pueden ver que tiene una resinita muy característica y un olor muy característico. Es muy fácil de trabajar, podemos ver siempre las vetas, tiene una gran calidad relación-precio, en cuanto a tablones nos salen muy accesibles y se utiliza para todo, carpintería, contrachapado, cofrado, ebanistería, entonces esta es súper versátil para trabajar con todo. Tenemos el roble americano, que esta es una madera muy fina, es una madera más cara y es una madera más difícil de encontrar. Buena madera de roble americano. Dura muchísimo, es muy clásica, pero es difícil de trabajar debido a su pesadez. Podemos encontrar muebles de gran calidad y parqué. Y por último tenemos la mejor madera del mundo, que ya se las había platicado, es la teca. No se pudre, no se agrieta, no se deforme, no la atacan los insectos, no se corrompe por la intemperie, es súper fácil de trabajar. Se puede lijar y se puede barnizar, puede tener acabados preciosos, es excelente. Y por ende, también es cara, ¿no? Y después pasamos entonces a los derivados de madera. Primero tenemos el contrachapado, que son chapas de madera, o sea, laminitas de madera, que pueden ser de 3 milímetros, que se unen por medio de adhesivos y se unen de manera perpendicular. Como ven aquí, tenemos hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, y lo podemos ver aquí en las orillas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener mayor estructura y más fuerza. Sin embargo, es más sensible a la humedad y a las temperaturas, lo podemos curvear con calor y con agua. Normalmente está en tamaños de 3, 5, 7, 10 y 20 milímetros y hay de muchísimos materiales, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Tenemos tableros de fibras como lo son los DM, que son densidad media. MDF sería no está aquí, pero sí los tableros DM. Tenemos los tableros DM, que son el MDF de densidad media y el DB de densidad baja, que son astillas que se utilizan junto con resina sintética y las meten a alta presión por X tiempo a cierta temperatura. No se pudren, se recomienda que no estén en exteriores, pero sí se puede utilizar igual en interior o exterior con una cubierta melaminada que lo proteja. ¿Sale?
Tenemos también los tableros de partículas o aglomerados, que son pues estas chapas de madera, perdón, son estas fibritas de madera natural. En este caso lo tenemos sin cubrir, son todas las fibras unidas por medio de, todas las fibras unidas por medio de calor, resina sintética por cierto tiempo. Tenemos este que es el aglomerado melaminado. Aquí utilizamos una melamina que nos ayuda a plastificar. Por ejemplo, los escritorios actuales casi todos están hechos de esto. Y entonces la melamina es plástica e imita la madera. Tenemos otras maderas dentro, por ejemplo, de los aglomerados, como pueden ser los aglomerados laminados, con chapa de madera natural en vez de esta, o con fibras orientadas, que son contrachapados, precisamente estos, pero con el interior puede ser de pino, por ejemplo, y las chapas las podemos hacer de maple, ¿no? O de cedro, y entonces nos sale mucho más barato. Hay otro tipo de derivados de madera que podrán investigar, como son los microlaminados o LVL. Estos se encolan con chapas en paralelo y las chapas por fuera suelen ser de 5 milímetros. Está la madera de cadena paralela, que es el PCL, que secan la madera con un grano paralelo, las unen por calor y presión y se utilizan mucho para vigas, ya que tienen gran soporte a la flexión. Tenemos también las virutas laminadas o LSL, que son hebras que se unen con resina, ¿no? Tendremos también otros como la madera cemento, que utiliza madera y aglomerante mineral. La madera puede ser cáñamo, pino, etcétera. Y el aglomerante mineral es cemento Portland. Entonces se hace como un sándwich que se utiliza en el exterior, es muy resistente a las heladas, a los hongos, a la intemperie y se utiliza como aislamiento acústico o térmico, perdón. Y pues el último que también les puedo comentar es el Tablex, que es pues igual un MDF o más bien un tablero de fibras natural que se les hacen hoyitos, probablemente los han visto, son los que utilizan para colgar cosas en talleres y así. Y esos tienen esos agujeritos, tienen una cara lisa y una cara rugosa. La lisa sería el frente. Veamos los barnices. Dentro de los barnices tenemos sintéticos y al agua. Los barnices son pinturas transparentes que buscan levantar el brillo, ¿no? Resaltarle la belleza a la madera. Tienen cierto tiempo de secado, se pueden chorrear y se pueden chorrear y por eso es preferente que se aplique con pistola. Obviamente también tenemos que ver también la aplicación. Si aplicamos con pistola no debe de haber polvo cercano, no debe de haber lluvia ya que la humedad, o bueno, no debe de ser un día nublado ya que la humedad hace que tarde mucho más en secar, la madera se hincha y entonces no nos queda igual el acabado. Entonces debemos de cuidar lo más que podamos el entorno, ¿no? Que no haya alguien lijando al lado de donde yo estoy barnizando o esmaltando. Podemos comprarlo ya en distintos tonos. No es difícil de aplicar. Tiene muy buena protección. En algunos casos tienen filtros UV, ¿no? Para que no se decolore la madera ni el color. Y en el caso del agua, no tiene olor, se seca mucho más rápido y se puede utilizar en artesanías, especialmente en muebles que son para uso interior. ¿Qué pasa con las lacas? Las lacas normalmente se utilizan para maderas exteriores ya que penetran profundamente y nos dan mayor protección. El único detalle es que, bueno, no es detalle, es un beneficio. No crean una película a diferencia del barniz, ¿sale? Entonces, la madera respira. Lo podemos encontrar en acabados satinados o brillantes, pero sí es súper importante Eh, no, perdón, me estoy confundiendo. Les estoy hablando de otra cosa que se llama la sur.
y el lasur es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que es para exteriores, penetra profundamente, da muchísima protección, respira la madera, pero no, la laca es una resina, hay dos, a resina o al agua. La resina seca muy rápido por la evaporación del thinner, se utiliza también pistola neumática y tiene acabados duros y suaves al tacto, mientras que con la de agua pues se puede aplicar con brocha. También permite la respiración de la madera y la podemos encontrar en mates y en satinados. Tenemos los esmaltes, hay dos tipos de esmaltes. Los esmaltes al final son pinturas que nos van a cubrir las vetas, entonces si queremos que la madera se vea como es, no recomiendo utilizar esmaltes. Son pinturas minerales que tienen muchísima resistencia a los exteriores y los podemos encontrar sintéticos y al agua. Cuando son sintéticos son olores súper fuertes, tardan en secarse, más bien no tardan en secarse precisamente porque tienen un solvente, pero ese mismo solvente hace que se amarillente un poco la pintura y se bote. Al agua, sin embargo, no tiene olor, no se hace amarillenta, pero resiste menos el exterior, ¿sale? Y lo que tienen estos tres es que no podemos ponerles a la madera alguno de estos si ya tienen un tratamiento anterior, ¿sale? Si ya tiene barniz, resina, etcétera, y le quiero poner un esmalte, tengo que lijar la madera, sellar la madera y ya que esté sellada podemos aplicar un esmalte, pero siempre hay que quitarle todo lo que tenga, ¿sale? Es como, por ejemplo, un maquillaje. Si yo me quiero hacer un maquillaje y tengo uno abajo, no se va a poder poner el de arriba, no se va a ver, no se va a pegar a mi piel, por decirlo así. Entonces tengo que limpiarme la cara y ponerme otro maquillaje. Es exactamente lo mismo. Y después tenemos los aceites. Los aceites es la técnica más antigua para crear películas protectoras para nuestra madera. Son los más antiguos. Lino o teca son las más comunes. Se pueden utilizar en exterior. Evitan la humedad y los insectos. La de teca a veces nos da una coloración un poquito más oscura a la original. No forma película, o sea, no se ve como un barniz y nos permite tener acabados mate. ¿Sale? Algunas transformaciones básicas que podemos usar, el avellanado o achanflado, esto pues acuérdense que le dicen chaflán, que es este pequeño hendidura, por decirlo así. El torneado, con un torno hacemos esto. Les voy a dejar también algunos videos de transformación de maderas para que vayan viendo cómo se hace un torno, cómo se mete a planchar, etcétera, ¿sale? Tenemos el perfilado que nos ayuda a hacer perfiles y por último tenemos el tema de los ensambles. ¿A qué nos ayudan los ensambles? Los ensambles nos ayudan a unir maderas sin la necesidad de clavos o tornillos, ¿sale? Solamente necesitamos un ensamble justo y cola o pegamento, ¿sale? Sí podemos ponerlo y después ponerle un clavito para que cierre, sí, pero de preferencia se hacen así. También les voy a dejar ligas a un par de canales de YouTube para que puedan ver, especialmente son japoneses, cómo ellos hacen el 90% de los muebles en ensambles y muy poquitos son con tornillos o pijas, ¿sale? Les dejo algunos ejemplos: la cola de Milano, media madera, carrera cornijal, que este lleva 3 ensambles, caja y espiga, que es un tipo de macho y hembra, en ángulo, que es el que se utiliza muchísimo para los marcos, por eso nosotros vemos este pedacito, espiga e inglete, que son dos tipos, bueno, dos cortes internos para poder lograr esta unión, y el clásico machi hembrado. Este es un video de ensambles y de transformación de maderas y aquí terminamos la sesión de maderas.